Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia para Primero de la ESO, tema 4, la edad de los metales. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en esta serie de audios les presento todo el temario de historia referente a primero de la ESO. Antes de empezar con el programa, dos indicaciones muy importantes. Todos estos temas ya los he publicado en mi podcast principal, Historia con el móvil, así que si te gusta el programa puedes pasarte por este podcast que encontrarás otro montón de temas que te pueden resultar muy interesantes. Y también, si te gusta cómo cuento la historia, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejaré el enlace en las notas del programa. Pues sin más dilación, te dejo con el tema y espero que lo disfrutes. Empecemos con el programa. Vamos a hablar de la edad de los metales o podríamos decir también la era del progreso tecnológico. Se parece mucho, esto que vamos a hablar, se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora. Solo que es verdad que bueno, con algunos matices, entiéndanme, pero vamos a hablar de una época de progreso tecnológico, de una acumulación de invenciones, de una acumulación de avances que dan lugar a las sociedades complejas, que dan lugar a las grandes civilizaciones. Son muchos pequeños avances aquí, allá, en otro punto, ahora un invento, pasan 500 años, 1000 años, ahora otro invento, y todo eso cristalizó en las grandes civilizaciones y naciones que dieron origen, especialmente a la civilización occidental. Hagamos un repaso de cosas que ya hemos visto en otros podcasts, pero hagamos un breve repaso de los inventos, de los avances tecnológicos de la humanidad, desde el mismísimo Paleolítico. Miren, el primer gran avance de la humanidad, del hombre, fue hace 7 millones de años, 6 millones de años, en el Valle del Rift, en África, cuando ese animal que vivía sobre los árboles tiene que descender y que caminaba a 4 patas, y en lugar de caminar a 4 patas, de repente empieza a caminar erguido. Todo esto lo explicamos en el podcast de la evolución humana, ahí lo explico en más detalle. Bueno, la cuestión es que ese animal empieza a caminar erguido y libera las dos manos superiores. Estamos hablando del Australopithecus. Y al caminar erguido al posarse sobre dos extremidades, y liberar las manos, ¿qué puede hacer con las manos? Pues utilizar objetos. Entonces probablemente aquel Australopithecus usaba palos, usaba huesos, usaba piedra, probablemente. Pasan unos 2 millones de años y llega otro homínido, llega otro de nuestros antepasados, el Homo habilis, y parece que este Homo habilis empieza ya a manipular las piedras, empieza a cortar las piedras, a dejar hojas afiladas de piedras que le llaman lascas, y con esa lasca ya puede cortar la carne, puede quitar la piel. Estamos hablando del Homo habilis, señores, estamos hablando del primer Homo que manipula objetos. Si a esa hoja de piedra afilada le añade un palo, pues ya tiene un cuchillo. Primera herramienta, primer arma de la historia. Pasan otros cientos de miles de años, tenemos al Homo erectus que descubre el fuego. Pasan otros millones de años ya con el Homo sapiens, y el Homo sapiens hará en el 20.000 años, descubre el arco y la flecha. Todo esto en el Paleolítico. Estamos hablando del Paleolítico, un periodo que abarca 3, 4, según queramos contar, 3, 4, 5 millones de años. Vamos al Neolítico, que empieza más o menos en torno al 10.000 a.C. Primer gran avance, se empiezan a domesticar animales. Y el primer animal que se domestica ya lo hemos comentado en el podcast del Neolítico, es el perro. ¿Por qué se domestica el perro? Bueno, dicen que porque las manadas de lobos seguían a los cazadores y así los lobos poder carroñear lo que los cazadores dejaban. Y de esa simbiosis, de que iban las manadas de lobos y los cazadores juntos, de ese contacto probablemente se empezasen a domesticar a los lobos hasta que los convierten en perros. Se domestican también a los animales rumiantes. Eso por un lado. Entonces tenemos esos pueblos pastores, pero también hay otros pueblos que lo que hacen es domesticar las plantas y convertirse en sedentarios. Allá por el 8000 a.C., así tenemos el nacimiento de la agricultura.
Para segar y recoger cereales se fabrica un objeto que son las hoces. En un principio las hoces son de madera y de hueso. Entonces, pues bueno, el hombre se hace sedentario y como hay que proteger el terreno, empieza a fabricarse murallas. Al principio, bueno, pues para llevar el alimento de un sitio a otro, pues se hacen cestas de mimbre, que está muy bien para recoger alimento, pero en una cesta de mimbre, pues poca agua vas a recoger, ¿verdad? Entonces se empieza a trabajar la cerámica. La cerámica es una mezcla de barro y arcilla. Y cuando la cerámica se calienta a un fuego, se calienta a una alta temperatura, pues bueno, pues con esa cerámica incluso ya puedes cocer alimentos y agua. Fíjense lo importante que es calentar el agua, porque cuando calienta el agua eliminan las bacterias. Luego tenemos otros avances como pueden ser los tejidos, la fabricación de barcos. Atención, en el 5000 a.C. se empieza a cambiar el curso de los ríos. O sea, hagamos otro breve repaso de lo que llevamos hasta ahora. Se domestican los perros, se domestican animales rumiantes y esto hace que haya pueblos pastores. Se domestican las plantas en el 8000 a.C. Se fabrican hoces para recoger para poder segar los cereales. El hombre se hace sedentario y tiene que construir murallas. El hombre construye cestas para poder llevar los alimentos de unos a otros, pero luego se pasa mejor a la cerámica. Se empieza a elaborar vestidos, tejidos. Se cambia el curso de los ríos gracias a los canales. Y todo esto en el Neolítico a lo largo de unos 8.000, 10.000 años. Fíjense todos los avances tecnológicos que llevamos. Y ahora nos adentramos en una época de mayores avances tecnológicos o donde se producen unos avances tecnológicos todavía más determinantes, todavía bastante más influyentes. Vamos a hablar de la edad de los metales. Hay que decir, bueno, que la edad de los metales como tal, bueno, todo esto es una simplificación, todo esto son etiquetas que han puesto los historiadores pues, para podernos entender, para poder explicar un tema, porque si o nos manejamos con conceptos o no habría manera de poder explicar nada, ¿no? Entonces, vamos a aclarar algunas cosas. ¿Cuándo hablamos de edad de los metales? Bueno, pues cuando se empiezan a fabricar objetos de metal. Esta época, como tal, como la conocemos, se da en Próximo Oriente y en Europa. También existe edad de los metales en otras zonas del mundo, pero no de una forma tan sistemática, no de esa forma tan intensiva como se dio en el Próximo Oriente y en Europa. A lo mejor es que no se ha estudiado, esa sería otra historia. A lo mejor es que no se ha estudiado en profundidad y por eso no se conoce en profundidad. Pues entonces vamos a centrarnos especialmente en el Próximo Oriente y en Europa. Y hay que decir, por supuesto, que en el Próximo Oriente la edad de los metales va siempre por delante que en Europa. Desde el Próximo Oriente todos los avances se van extendiendo y expandiendo a Europa. Entonces todas las fases de los metales se dan primero en el Próximo Oriente y luego se dan en Europa. ¿Cuándo empieza la edad de los metales? Bueno, pues si tenemos que simplificar, pues diríamos que en el Próximo Oriente se da en torno al 6.000, 5.000 a.C. y se superpone con otra fase que es la historia. ¿Cuándo empieza la historia? La historia empieza con la aparición de la escritura. Ahí es cuando empieza la historia. Tanto en Próximo Oriente como en Egipto, la aparición de la escritura se da en torno al 3000 a.C. ¿Y qué sucede? Pues que en el Próximo Oriente la aparición de la escritura se superpone tanto a la edad del bronce como a la edad del hierro. Por eso aquí todo esto es muy complejo, ¿no? De decir, de aquí a aquí empieza tal época y tal día por la noche empieza otra época. Por eso esto es complejo, ¿no? En Europa, si tenemos que dar una simplificación, diríamos que en el cuarto y tercer milenio Europa se da la edad del cobre. Durante el segundo milenio, o sea, del 2000 al 1000 a.C., tenemos la edad del bronce y en torno al 1000 a.C. comienza la edad del hierro. Y en Europa la edad de los metales termina con la conquista del Imperio Romano. Bueno, entonces, ¿por qué empieza la edad de los metales? Bueno, pues parece... el hombre primero empieza a manipular los metales puros, los metales nativos que encuentra en la superficie. Esto hoy nos puede parecer raro lo que voy a decir, pero ha pasado a lo largo de la historia, pues que el hombre iba a un río y se encontraba en la superficie del río pues trocitos de oro, trocitos de plata. ¿Y qué es lo que tiene el oro y la plata? Pues que son muy fáciles de
de malear, son muy fáciles de modificar. Con golpes, a través de golpes se pueden hacer objetos preciosos, se pueden hacer adornos. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, que tiene el oro? Por ejemplo, ¿qué problema tiene la plata? Que su distribución es irregular. Hay sitios donde hay mucha plata y hay sitios donde no hay nada. ¿Cuál es el problema que tiene el oro? Que se agota muy pronto. Por ejemplo, las minas de California duraron 40 años. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Pero es un ejemplo de que vean cómo el oro se agota enseguida y la plata, bueno, pues en un sitio hay mucho, en otro sitio no hay nada. Y parece, probablemente, buscando en la superficie esos trocitos de oro y de plata, pues dieron con otro mineral que sí era más abundante, el cobre. El cobre. Entonces, ¿qué es lo que tiene el cobre a diferencia del oro y de la plata? Que se puede encontrar con mayor facilidad y que está en más lugares y que está en más abundancia. Probablemente, como siempre, estos son hipótesis, pero hipótesis maravillosas, ¿verdad? ¿Cómo se descubre la manera de extraer el cobre que está unido a otras piedras? Bien, pues algo que se hacía, algo que se ha hecho siempre a lo largo del paleolítico y del neolítico, era calentar piedra para calentar el agua. O sea, si calientas la piedra, la piedra va a calentar el agua. Bueno, pues probablemente mientras se calentaba la piedra, el hombre observaba cómo de esa piedra se desprendían, se fundían otras partes del cobre. Y a lo mejor con esos restos que quedaban de cobre, el hombre descubría que el cobre se podía malear, se podía moldear y se podían fabricar, como ya hemos dicho antes, adornos. También armas, pero bueno, todavía no, esto no es del todo así. Lo que se fabrica en principio, sobre todo, son adornos. ¿Dónde empieza a usarse el cobre? Bueno, pues empieza a usarse, por ejemplo, en Anatolia, la actual Turquía, en el 6500 a.C., en los Montes Zagros. De ahí ya se expande a las primeras fases de la civilización en Mesopotamia, con Sumeria, al antiguo Egipto, y parece que en Europa empieza en los Balcanes en el milenio 4 a.C. Esa es más o menos la cronología. Y luego, bueno, esta es la edad del cobre, repito, y en principio se usa sobre todo, especialmente para hacer adornos. La influencia no va a ser enorme, tan grande como luego tendrá el bronce y el hierro. En la siguiente época tenemos que hablar del bronce. ¿Qué es el bronce? El bronce es una aleación de cobre y estaño. Si el 90% de esa aleación es cobre y el 10% es estaño, bueno, pues tenemos un metal más duro y más fácil de trabajar. Y bueno, ¿a quién se le ocurrió mezclar hacer una aleación de un 90% de cobre y un 10% de estaño? Pues necesariamente esto tuvo lugar en algún sitio donde había abundancia de cobre y estaño. O sea, esto tuvo que darse en algún lugar donde había abundancia de cobre y estaño, y en algún momento a alguien se le ocurrió fundir los dos metales. ¿Dónde tenemos abundancia de cobre y estaño? Pues tenemos en el Turquestán, de nuevo cerquita de Anatolia. Tenemos en Gales. En la península ibérica había mucho estaño porque nos venía de la isla británica. Y estos son los sitios donde hay abundancia tanto de cobre como de estaño. El primer centro metalúrgico donde se trabaja el bronce lo podemos situar en la Cólquida, al sur del Cáucaso, de nuevo cerquita de la península anatólica. Y de ahí se va expandiendo por Mesopotamia a una cultura que se llama Tel Halaf, allá por el 6000, 5000 a.C. También se va expandiendo a los inicios de la civilización egipcia, también se va expandiendo a Chipre, y bueno, la llegada del bronce coincide con la formación de los grandes imperios, de las grandes civilizaciones en el Próximo Oriente. Y pasaba lo siguiente: cuando a estos pueblos, o ya podríamos decir estados, les falta el cobre o el estaño, ¿qué es lo que hacen? Pues mandan a buscarlo. O sea, ya se empieza a ver que tener bronce era una ventaja sobre los demás. Tener bronce te daba una ventaja competitiva y técnica de la que no se podía prescindir. Con el bronce ya sí se pueden fabricar herramientas y se pueden fabricar armas muy peligrosas. Entonces, si a un estado le faltaba cobre o estaño,
mandaba a un pueblo a buscarlo. Entonces, la búsqueda de estos metales, tanto de cobre como de estaño, da lugar al comercio, da lugar a las exploraciones, da lugar al contacto con otros pueblos. Por ejemplo, ¿qué pueblo se lanza a buscar estaño por todo el Mediterráneo? Los fenicios. Los fenicios, para comerciar con los estados del Próximo Oriente, se van a recorrer todo el Mediterráneo, llegan a la península ibérica, que nos llegaba el estaño de donde había cobre y nos llegaba estaño de la isla británica, y ese comercio y esas exploraciones, oye, pusieron en contacto al Próximo Oriente y a Europa. Por eso, gracias a ese comercio y a esos viajes exploratorios, a Europa llega la edad de los metales. Los fenicios, bueno, llegan a la península ibérica, traen esos lingotes de cobre, de estaño, y se lo llevan al Próximo Oriente. Y decimos que esta es pues, una de las grandes contribuciones de la edad de los metales, ¿no? Esos viajes exploratorios y el comercio. Tenemos que hablar de la isla británica, que los griegos llamaban islas Cassitérides, es decir, islas de estaño. Y ese estaño nos llegaba también a la península ibérica. O sea que había un contacto entre las regiones del Atlántico y de Europa. De ahí que hablamos de la provincia atlántica, y de ahí que a la península ibérica llegase el megalitismo, del contacto que había entre la península ibérica y la isla británica. Volvamos un poco a hablar de los avances de la edad del bronce, de los avances que se producen en la edad del bronce. Con el bronce se pueden fabricar herramientas maravillosas, como puede ser la hoz de bronce. Antes hemos hablado de que en el Neolítico se habían hecho hoces de madera y de huesos. Problema, bueno, pues que no son tan efectivas, no son muy rápidas, pero ahora que se fabrica una hoz de metal, esto posibilita al agricultor recoger de un manojo muchísimos cereales. Esto aumenta la productividad muchísimo. Entonces, se fabrican herramientas pues que ayudan al hombre pues a tener más alimento, cosa que es maravillosa, pero también se fabrican herramientas, bueno, pues que la lían. La tecnología hoy, o sea, hace 15.000 años, hace 10.000 años y hoy, pues sirve para cosas maravillosas y para cosas malísimas. Entonces, hemos dicho que con el bronce se fabrica la hoz, pero también se fabrican espadas, que es un arma bastante más letal, bastante más mortal de todas las que se han fabricado hasta ahora. Imagínense, el pueblo que tuviese espada, de nuevo iba a tener una ventaja sobre los demás pueblos e iba a poder dominar a los otros pueblos. De ahí la importancia de conseguir bronce sí o sí, y si había que ir a recorrer el Mediterráneo, si había que ir a la otra punta del mundo, si había que arriesgarse la vida, se iba, porque tener bronce era el secreto para poder dominar a los vecinos. ¿Y qué sucede? Al haber espadas, bueno, pues ¿qué sucede dentro de la sociedad? Pues imagínense, se van creando sociedades muy estratificadas, se van creando sociedades donde hay un jefe que domina a los demás. Hay jefaturas ya que empiezan a vivir del rollo, a vivir del cuento. Como en la agricultura empieza a haber excedentes, gracias, por ejemplo, a avances como la hoz de bronce. Si la agricultura produce un excedente, ese excedente alguien tiene que controlarlo. Y si además nace el comercio, alguien tiene que controlar ese excedente para poder comerciar. ¿Y quién va a controlar ese excedente? Pues un jefe que va a vivir a partir de ahora del cuento y se va a dar la buena vida. ¿Esto cómo lo vemos? Bueno, pues los enterramientos arqueológicos empezamos a ver que en los poblados suele haber en los yacimientos arqueológicos de repente se empiezan a encontrar que hay una tumba más grande que los demás y una casa que es más grande que los demás. A lo largo del segundo milenio esos yacimientos muestran eso, que de repente una casa y una tumba destacan sobre los demás. Están naciendo las grandes jefaturas. Que con el tiempo empiezan a ser hereditarias. Y bueno, hemos dicho que si nace se fabrica la espada. Hay que defender el territorio, por supuesto las murallas, se empiezan a construir poblados fuertemente fortificados. Y algo interesante, vamos a hablar de uno de los grandes avances de la humanidad, uno de los grandes inventos, diría que más importante que el iPhone, que es el siguiente. Miren, volvamos un poquito atrás.
Se empiezan a domesticar animales, se domestica el perro, ya hemos dicho, pero también se domestican los animales rumiantes, los ovinos y los bovinos, y estos animales hay que llevarlos de un sitio a otro para que pasten. Así que hay pueblos que se hacen pueblos ganaderos, que van con sus animales de un sitio a otro, para que estos animales puedan pastar, en lugar de ir a cazar. A partir de ahora van a ir siempre con sus animales, y nacen en el centro de Europa por los pastores, le llaman naciones nómadas. Y, bueno, pues eso, pues tienen sus pueblos, tienen sus ganados y viven pues llevando su ganado de un sitio a otro. Bien, hay que llevar cosas, hay que llevar objetos, ¿no? Esta gente ya empieza a acumular objetos. ¿Qué se hace? Pues a estos animales se le empiezan a colocar una especie de trineos. Para poder transportar objetos, a estos animales se les ata una piel, y un palo y una piel, y a este animal va a arrastrar pues eso, una piel donde vamos a colocar cosas para que el animal tire. Ojo, he dicho trineo, pero alguien dirá, bueno, pues es un carro, ¿no? Pues sí, se parece a un carro. La idea es esa, que un animal tire de los objetos, y en principio un palo y una piel, pero esto no es un carro. ¿Qué le falta? La rueda. Entonces, a esa piel, ese animal está tirando de una piel, donde colocamos objetos. O sea, el animal se le ata unos palos, y a esos palos una piel, y ahí se colocamos objetos. El problema está arrastrando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues a esa piel le vamos a colocar debajo un tronco, para que no arrastre esa piel y sea más fácil de llevar. Pero el tronco da mucho con el suelo, hay muchas piedras, es complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el tronco? El centro, los extremos se dejan como tal cual, y el extremo del tronco se le quita madera, se le devasta, se le hace más fino, el centro del tronco se le quita la madera para que no choque con el suelo, y se deja un eje. Señores, ¿a qué está dando lugar esto? Están haciendo la rueda. En un momento determinado a alguien se le ocurre fabricar los discos independientemente del eje, y ya tenemos pues la rueda. Y así parece que nace este gran invento, para poder, de esos pueblos pastores que quieren transportar objetos, que se le ocurre en principio fabricar una especie de trineo, que luego le añaden un tronco, que luego a ese tronco dejan los extremos, pero el eje lo ponen más delgado para que no choque con el suelo, y de ahí van haciendo lo que llamamos la rueda. Y ya para terminar, hablemos de la edad del hierro, que este era un elemento que se conocía, lo que pasa es que no se conocía la manera de trabajarlo, y es que el hierro tienes que fundirlo, forjarlo. Ahora, cuando se descubre la manera de trabajar este metal, bueno, pues ya no tuvo marcha atrás y de nuevo se difundió. Y además, el hierro tiene una ventaja, pues que es bastante más abundante que el cobre. Bastante más abundante que el cobre, que el oro, la plata. El hierro están por todos lados, entonces pues todo el mundo podía trabajar el hierro. ¿Quién lo empieza a trabajar primero? Los hititas. En la segunda mitad del segundo milenio, o sea, a partir del 1500, ¿dónde? De nuevo, en la actual península anatólica. Y sucedió que los hititas mantienen esto en secreto, pero fueron invadidos por unos pueblos que se llaman los pueblos del mar, y esos hititas que tienen que huir, esos herreros que tienen que huir, pues empiezan a difundir estos secretos por todo el Próximo Oriente, y bueno, ya a partir de ahí pues no habría marcha atrás. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de ellos, puedes seguirme en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto, o en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. Te dejo el enlace de todo ello en las notas del programa. Te mando un fuerte abrazo.